¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orcaz, el buah. No hay otro. Señores míos, muchísimas gracias a todos por el enorme apoyo recibido por parte de los miembros y, por supuesto, Patreons del canal, que son los que más tiempo llevan conmigo, llevan ya unos cuantos años todos ellos. Mil gracias, vosotros hacéis posible todos estos vídeos junto con la gente que efectivamente se traga todo el contenido y además ve la publicidad. A todos vosotros muchísimas gracias, con el permiso de la moto que ahora mismo está pasando. Pero bueno, no sucede nada, simplemente vamos a atacarle a esta nueva, adquisición, por así decirlo, sí, de Nissan para Orgaz Privé y que tiene muchas peculiaridades. Y tenemos esta azafrán colonia, extracto de colonia, curiosamente, que es como la denomina la propia firma. Dicho todo esto, señores míos, recuerdo que si no lo estáis ya, os suscribáis, le deis al like y si veis los vídeos por todas las redes sociales, si os da la gana. Si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Lloraremos por las esquinas. Señores míos, sí, lo tengo que coger, la caja y lo que es la botella. Bueno, pues la caja es una caja muy endeble, vais a hacer la aproximación, ya la estáis viendo, es una caja muy endeble, no está al nivel de un producto de Nissan con los precios que se van barajando ya dentro de la firma, y la verdad que es un poco decepcionante. Ha sido una compra a ciegas y creo que ha sido, para mí, tengo que decirlo ya como conclusión final, una metida de pata. ¿Vale? Creo que ha sido una metida de pata, pero ahora lo explicaré por qué. Es una tontería, pero entiendo que ha sido una metida de pata. Yo también me equivoco, pero hay gente que le puede encantar este tipo de aroma, que a mí también me encanta, pero es que además este tipo de aroma lo tengo en una fragancia que vale 20 euros y forma parte de una gran firma de alta costura. Entonces, ahora lo explico. Bueno, vale, la caja es súper endeble, la caja no vale ni 3 pepinos, y luego tenemos una botella que es graciosa, bonita, es estandarizada, es una botella que además es de catálogo, plenamente de catálogo, a la cual pues se les han puesto esta etiquetica dorada, no rodadas, bueno sí, porque es medio redondo, es elíptica. Bueno, pues esta pegatinita dorada y un tapón de madera. Nada más. El vaporizador funciona correctísimamente, muy bien, se mantiene en suspensión, así da gusto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser limpiarme un poco la gafa porque la tengo marcada. Así que vengo ya mismo. Extracto de colonia, sí que tenemos una fragancia que la verdad es moderada, es controlada. Y es punzante, es juguetona porque es punzante. Tenemos aproximadamente 45 minutos a 1 metro que se va retrayendo bastante rápido. Bastante rápido, en 5 minutos tenemos hecho el secado de esta fragancia, de esta azafrán. Y a partir de ahí sentimos más cosas. Voy a deciros las notas porque es fundamental que os las diga para poder llegar a la conclusión o a las conclusiones finales de esta crítica de perfume con respecto a esta Nissan Azafrán Colonia, porque yo la voy a llamar así todo el tiempo. Vamos a ello. Pomelo, maracuyá y cidra en la salida. Azafrán, pimienta rosa y magnolia en el corazón. Cuero, ámbar gris y almizcle en el fondo. Bueno, vamos a ver, es una fragancia que pica muchísimo en la salida, no está declarado, pero lleva un trayazo de aldehídos que te tira de espaldas, tal cual literalmente, lo siento. Notas cítricas, sí, las podemos sentir también, pero es muy, muy potente en aldehídos. Esto va zumbando, pero canela en rama. Además, quiero que sepáis que esta de aquí, esta azafrán, es sumamente vintage, pero vintage no, lo siguiente, y allá donde mucha gente pudiera pensar que la pueden interpretar una fragancia masculina, mucho más masculina que femenina, esto es femenino de arriba a los pies si atendemos a los cánones de la perfumería clásica, años 20, 30, 40, 50. Más o menos. Sí, no es nada nuevo en el sector, ni muchísimo menos.
Y sobre todo lo que a mí me ha sorprendido es que sin ser igual, porque no son iguales, son marcadamente parecidas. Y lo que más me ha puesto en alerta con respecto, que no tiene nada que ver, porque una cosa es el INCI y otra cosa bien distinta, y sus concentraciones aplicadas y calidades, y otra cosa bien distinta es el concentrado de perfume y qué es lo que lleva cada una de las fragancias dentro de la propia composición. Esto también. Pero la recreación que han hecho aquí, yo sé que no ha sido buscada a conciencia, lo tengo más claro que el agua. Estas gentes no conocen la fragancia que voy a decir yo ni de coña, estoy segurísimo, y no me equivoco, pero es que el parecido es auténticamente brutal. Sí que no es el parecido que van teniendo, se encuentra conforme van secando ambas dos. Una es muchísimo más potente porque además es concentración de parfum, pero cuando va ejecutándose en la otra el secado, es ahí donde van aflorando los parecidos razonables. Y vuelvo a repetir, estoy convencido de que no ha sido buscado ni por asomo, pero claro, hay tanta oferta dentro del sector que al final te encuentras con cosas que no están siendo buscadas que se pueden parecer a, y parecidos razonables. Sigo con más. El azafrán es un azafrán que tiene una nota metálica, pero no es al más puro estilo Courtigan, todo lo contrario, es un azafrán que se huele como flor. Estamos oliendo los estambres del azafrán, no es algo tan sumamente sintético porque no es por nada, pero la fragancia de Courtigan, Baccarat, es como más sintético, huele más plasticosa. Aquí tenemos un tono de azafrán que huele a azafrán. Y el tono metálico de esta fragancia no tiene nada que ver con el tono metálico de lo que mucha gente puede llegar a conocer. Son azafranes completamente opuestos, no tienen nada que ver el uno con el otro. Aquí se puede sentir, o yo lo siento mucho más natural y no tan trabajado desde el laboratorio como lo puede trabajar, o lo ha trabajado no Courtigan, pero sí lo ha trabajado y de una forma indirecta, pues la empresa a la que se lo haya comprado, porque se nota, es algo que se nota que hay trajineo de moléculas. Venga, sigo. Precisamente también en lo que es como nota de fondo aparece el cuero y el ámbar gris. Y tengo que decir que el cuero sobre todo es lo que sale en la nota media. En la nota media el cuero ya está zumbando y además se lo sientes. En el momento que empieza a secar, empiezas a sentir ya que aquí está sucediendo algo. Y la nota del cuero sale. Y se nota. Y se nota mucho el cuero. Mucho cuero. No tanto en cuanto al ámbar gris, que es una sustancia que está más empleada evidentemente para darle fijación a la fragancia, y poquitas cosas más al respecto. Ahora bien, mis consideraciones, y si encuentro la botella, aquí la tengo, de la otra fragancia femenina. Voy a dar un datico más, ¿vale? A ver, esta fragancia fue creada en el año 2019. La nariz es George Lee. Y aquí llega el momento, ya he soltado el móvil, lo estaba buscando, en el cual pues me voy a llevar lo más grande. Lo siento, pero son mis percepciones y como aquí dice, oye, es que la nariz cada cual puede oler lo que quiera. Sí, bueno, olemos lo que queremos hasta cierto punto, porque cuando algo es tan obvio y evidente, pues es preocupante. Señoras y señores, aquí la tengo, ni más ni menos, Arpège de Lanvin. Es la madre de esta de aquí, sin saberlo ni ser buscado. Vuelvo a repetir, las dos se parecen sobremanera. He preparado hasta incluso dos secantes distintos, en los cuales aquí tengo el Nishane y aquí, en este de aquí, tengo el Arpège. Y es que los parecidos razonables son excesivos. Arpège sigue siendo más potente que esta. Evidentemente las concentraciones no son iguales, ¿eh? Pero otra de las cosas que me ha hecho saltar las alarmas ha sido precisamente por la parte de las cajas. Porque, como he comentado antes, he mirado absolutamente el INCI de las dos. Llevan lo mismo salvo un ingrediente, que es el BHT. Todo lo demás que le incluye Nishane. Todo lo demás coincide a la perfección, milimétricamente. Salvo el B, si lo pongo al derecho, mejor que mejor. Salvo el BHT.
HT. Todo lo demás está en la formulación. Bueno, son coincidencias, ¿eh? Debéis de tenerlo claro que son coincidencias, pero es que si no lo digo, pues me estalla en la cara. Por eso he dicho de que he metido la pata con la compra, que fue una compra ciegas y que no la debería de haber comprado, porque evidentemente tengo esta de aquí, que además está descatalogada, ojito, que todavía se puede encontrar en tiendas online a muy buen precio, está a 20 y pocos euros, 30, los 100 mililitros, pero se va. ¿Vale? Lanvin tiene muchos problemas financieros, pertenece a un consorcio chino, no sabemos cómo va a terminar todo esto, así que ojito ya aprovecho y tengo que dar la noticia, si no sabíais, que Lanvin pues no está pasando lo mejores de sus etapas, está trabajando con Interparfums para sus perfumes, pero está todo súper bloqueado con ellos y ahora quieren hacer unos intentos muy modernos que seguramente no les va a salir nada bien y al final supondrán el cierre de la empresa o la venta de la empresa. Veremos a ver. En cualquiera de los casos, si me tengo que quedar con alguna, me quedo con esta. Lo tengo muy claro. Entonces, marcadamente femenina. Muy femenina, pero femenina vintage. Ahora, evidentemente, si entramos en el rollo de que no se conocen estos devaneos de la fragancia, pues se pueden tener una fragancia que es más masculina que femenina. No. Y aunque no venga declarado, yo sé que esta de aquí lleva aldehídos a cascoporro. En fin, señoras y señores, que me voy con estas dos. Encantado de poder descubriros esta cosa y de decir abiertamente de que efectivamente, he metido la pata en esta compra ciegas. No la debería de haber comprado antes y que estoy arrepentido de esta compra porque no me hace nada de gracia, sobre todo lo que vale, pudiendo tener, como tengo, la Arpès, que podría haberla usado mucho más. Pero bueno, que no pasa nada, o sea, las cosas están así y ya está, hay que asumir los riesgos de vez en cuando y uno pues se puede equivocar, luego otras personas evidentemente la huelen y ya está. Yo considero además una fragancia que la podéis utilizar por la noche perfectamente, la encuentro más invernal que estival veraniega, para los inviernos la encuentro perfecta, en un hombre la encuentro que puede vestir muy bien el traje o la ropa sport y hasta incluso podría decir que tiene cierto toque after gym. Lo que pasa que si esto se lo pone una mujer cambia por completo el asunto y la encuentro súper elegantona, la encuentro además una fragancia madura para una mujer más madura, más hecha a partir de 35 años, 30-35 años, perfecto, y de ahí para arriba. Y la encuentro más así. Pero porque evidentemente antes o ante el hecho de ese parecido tan razonable que no ha sido buscado, vuelvo a repetir, esto no ha sido buscado, es simplemente la coincidencia olfativa, pues me da pena haberme gastado el dinero que me he gastado. Bueno, en fin, señoras y señores, que voy a dejar de llorar por las esquinas. Os doy las gracias y os digo una cosica, apuntaros aquí al canal, os suscribís, le des al like y distribuís los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Tener en cuenta que es una fragancia que además está de aquí, quería decirlo, sube en el cuero y como ya habéis oído, el ámbar gris está simplemente pues para dar la fijación, que no es poco, y aguanta perfectamente esas 8 horas, 9 horas funcionales sin necesidad de reaplicar, porque además es una fragancia punzante, pincha y puncha en la nariz mucho, y llega un momento, a mí en lo personal, y me pasa con las dos, que se me pone cuesta arriba y me dan agobio. Y hay momentos incluso en que la Arpès de por sí ya me la tengo que retirar y me tengo que duchar porque me siento agobiado. Y eso es lo que me pasa con esta también. Tengo sensación de agobio personal. Ese agobio de que llega un punto también además que no me siento limpio y que necesito retirármela. Lo digo en serio, no es una fragancia que a mí en lo personal me invite. Estoy tan acostumbrado a llevar cítricos tan pulcros y cosas tan pues como de algodón y de higiene y limpias, sobre todo en verano, que cuando me pongo este tipo de fragancias con esta consistencia tan potente en aldehídos o en reminiscencias aldeicas, que me hacen sentirme sucio y necesito limpiarme, ¿vale? Y retirarme la fragancia. Y eso me pasa con esta. Así que lo siento mucho, no te voy a besar, pero lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque sé que hay mucha gente que te quiere.
pero es un beso en la mejilla y luego hago así, ¿vale? Que no te moleste. Lo hago de espaldas a ti para que no me veas. Auf Wiedersehen.